Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante. Es algo que he estado trabajando en el último año y medio. Estoy muy orgullosa de esto que hemos hecho y es un programa que hemos creado en mi hospital. El programa tiene más o menos como 2 a 3 años. Esto es lo más nuevo y los últimos manejos que que hay alrededor del tratamiento de la displasia broncopulmonar severa establecida. Eh, Algo que quiero aclarar es que esta conferencia de hoy es más que todo del punto de vista del neumólogo pediatra, pero esta conferencia se las di a los fellows que están ahorita de neonatología en mi hospital y es importante saber el manejo de estos pacientes tan complejos. Un momentito, agregar. Okay. Entonces, hoy vamos a describir el modelo de evolución patológica de la displasia broncopulmonar. Vamos también a hablar de las estrategias de tratamiento preventivos y terapéuticos. Vamos a hablar también del impacto corto y largo plazo del neonato afectado por la displasia broncopulmonar. Y vamos a hablar un poco de los avances en el cuidado de estos pacientes. Pero, ¿por qué es importante ocuparnos por la displasia broncopulmonar? El parto prematuro es una causa importante de morbilidad y mortalidad infantil en el mundo. Especialmente en los Estados Unidos, los niños que murieron antes de los 5 años en el 2013, casi la mitad murió en el periodo neonatal. La displasia broncopulmonar es una de las 3 causas principales de complicaciones del parto prematuro. Y a pesar de los avances tecnológicos de estos prematuros, especialmente los de menos de 28 semanas, y el lactante de peso extremadamente bajo, por ejemplo, el de menos de 1000 gramos, siguen de alto riesgo de muerte y discapacidad. Tiene una mortalidad de un 30 a un 50% y el riesgo de morbilidad es alto, entre un 20 y un 50%. Y especialmente nos enfocamos en esta condición porque la displasia broncopulmonar se asocia a una estadía hospitalaria prolongada, una separación familiar y una alta utilización de recursos y costo que es a nivel mundial. Um, eh, Hablando del costo, el costo de la atención de reasignación prematuro continúa no solo en la parte de la terapia intensiva neonatal, sino que también es algo que puede seguir a lo largo de su vida. Y a pesar de todos los avances significativos de la atención obstétrica, neonatal, pediátrica, estos reasignaciones prematuros sigue siendo una población de alto riesgo después de del alta de la unidad de cuidados intensivos. El costo de la atención para estos bebés prematuros después del alta hospitalaria inicial es alto y comparado con los niños que nacieron con el embarazo a término. Si ustedes pueden ver en esta gráfica, los números de admisiones al hospital son más altas en los pacientes que nacieron con bajo peso, especialmente la principal causa de readmisión al hospital es por enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, especialmente por el virus incisional respiratorio, pero también por el rinovirus o el resfriado común. La prematuridad representa aproximadamente el 50% de todos los costos de hospitalización infantil en los Estados Unidos y como en este artículo que se publicó en el Pediatrics en el 2007, es un alto costo especialmente en los prematuros de bajo peso al nacer. Todavía hay más de 75,000 recién nacidos que nacen de menos de 32 semanas de gestación cada año en los Estados Unidos. Y de esos 75,000, 10,000 a 15,000 de los recién nacidos en Estados Unidos anualmente tienen displasia broncopulmonar. Pero vamos un poquito atrás y tratar de entender esta patología. La displasia broncopulmonar fue descrita por primera vez en 1967 por Norway.
Norway lo que hizo fue que vio un grupo de recién nacidos prematuros que desarrollaron una enfermedad pulmonar crónica después de recibir ventilación y altos niveles de oxígeno para el síndrome de dificultad respiratoria. La definición de displasia broncopulmonar ha sido hecha por un consenso del National Institute of Health. Esta definición no ha cambiado en los últimos años más que todo la presencia de insuficiencia respiratoria crónica con requerimiento persistente de oxígeno a los 28 días o a las 36 semanas de edad postmenstrual. Esta definición también divide la displasia broncopulmonar en 3 grados de gravedad: leve, moderada y grave. Y esto basado según la asistencia respiratoria y las necesidades de oxígeno. Esta definición de la displasia broncopulmonar se centra exclusivamente en los problemas que ocurrieron durante la estadía en la terapia neonatal. Pero no nos dice o no nos predice qué va a ocurrir después del alta de estos pacientes y qué consecuencias a largo plazo pueden tener durante la infancia, la niñez y la edad adulta. Esto es una lámina muy importante que quiero explicar. Es que la displasia broncopulmonar, con todos los avances obstétricos, el uso de surfactantes, los esteroides antenatales, y ha cambiado a medida de que pasan los tiempos y ha evolucionado. Tenemos dos, la displasia broncopulmonar que fue descrita por Norway, es más que todo llamada la DBP clásica. La DBP clásica, como pueden ver en el círculo anaranjado, es una lesión pulmonar grave, donde puedes ver fibrosis pulmonar, cambios quísticos, bronquiolitis necrotizante, tienes lesión de las vías grandes respiratorias, tienes hipertrofia del músculo liso. Cuando ya nos pasamos más que todo a nuestra era, nosotros tenemos una displasia broncopulmonar nueva, que es más que todo un retraso en el desarrollo pulmonar. ¿Y eso por qué? Porque los pacientes están naciendo más prematuros, más temprano, y nuestro tratamiento ha sido más gentil en la manera en cómo tratamos. Y lo que vemos más que todo, vemos una simplificación alveolar, menos números de vasos pulmonares y dismórficos, y regiones de lesión más uniformes y leves. Pero lo que vamos a hablar hoy es algo muy importante porque es una mezcla de la DBP clásica y la DBP nueva, donde tenemos unos pacientes que han nacido muy temprano, menos de 28 semanas, pero a la vez han recibido oxígeno y ventilación mecánica con barotrama y volutrama, y hay una combinación del retraso del desarrollo pulmonar como las lesiones pulmonares graves. Entonces tienes una simplificación alveolar y crecimiento y retraso del crecimiento vascular. Tenemos áreas heterogéneas, tenemos áreas de fibrosis, áreas de hiperinflación, atelectasias, quísticas. Y tenemos una enfermedad pulmonar severa que a veces hace el manejo de estos pacientes un poco más complejo. Y también, por supuesto, las lesiones de las vías respiratorias pequeñas y grandes. Los factores de riesgo para el desarrollo de la DBP comienza desde antes de nacer, especialmente con la preeclampsia, la coriomionitis y todos los factores que pueden producir durante el embarazo, como por ejemplo las mujeres que fuman, que consumen drogas, y también existen factores genéticos y epigenéticos, y factores postnatales como el uso del oxígeno, la lesión del ventilador, infección y sepsis, y especialmente los problemas congénitos del corazón como un PDA. Y todos estos se han visto que han sido factores de riesgo para el desarrollo de la displasia broncopulmonar. Una de las cosas que quiero hablar es de la preeclampsia y consecuencias respiratorias en el recién nacido de prematuro extremo. Porque nosotros sabemos que el desarrollo de las vías respiratorias y el alvéolo es paralelo con el crecimiento vascular. Y el entorno intrauterino antiangiogénico de la preeclampsia afecta el desarrollo pulmonar fetal.
Hubo un estudio bien interesante que lo publicaron en enero del 2019 por Tagliaferro en la Universidad de Miami, donde estudiaron estos bebés que fueron nacidos de mujeres con preeclampsia. Y los bebés expuestos a la preeclampsia tenían una edad gestacional más avanzada, pero tenían menos peso al nacer. Y en este core de este grupo de recién nacidos prematuros, la exposición de preeclampsia a la preeclampsia se asoció con un mayor riesgo de displasia broncopulmonar, que es algo muy importante que nosotros tomamos en cuenta al momento de evaluar estos pacientes. También existen complicaciones respiratorias relacionadas con la prematuridad. 50% de los niños con displasia broncopulmonar son hospitalizados nuevamente con complicaciones respiratorias antes de los 2 años de edad, especialmente con el virus sincicial respiratorio, la influenza y el rinovirus, que es un virus de resfriado común que ocurre durante todo el año, no tiene, decimos, sazonalidad, y estas exacerbaciones hacen exacerbaciones pulmonares. Las complicaciones respiratorias son la principal causa de muerte en el recién nacido prematuro, y los recién nacidos de menos 29 semanas de gestación tienen un riesgo muy alto de reingreso. Estoy muy orgullosa porque uno de los trabajos que hicimos cuando me estaba entrenando para ser neumólogo, en el grupo donde yo trabajo, en enero del 2020, hicimos un trabajo muy bonito donde escogimos bebés que nacieron en menos de 32 semanas. Tuvimos un grupo de 200 pacientes y tratamos de ver cuáles son factores que ocurrieron durante la estadía en la sala de neonatología, que pudieran predecir cuáles de esos pacientes pudieran regresar a la terapia intensiva con problemas respiratorios. Y una de las cosas que encontramos fue el uso de oxígeno por más de 120 días, que fue estadísticamente importante en esta población. Algo que pensar. También la prematuridad se asocia con asma. El asma es la enfermedad crónica más común de la niñez en los Estados Unidos y yo creo que en todas partes del mundo. El parto prematuro se asocia con un mayor riesgo de asma entre los niños de Estados Unidos, y la prevalencia de asma infantil. Una cosa que fue interesante, hubo un estudio que hicieron en un grupo el doctor Rosa Salazar, se dieron cuenta que en la isla de Puerto Rico había una alta tasa de pacientes adultos y pediátricos con asma. Después que estudiaron esta población, se dieron cuenta que la mayoría de estos pacientes con asma tenían asociado atopia y además habían tenido historia de nacer prematuros. Vieron que había una prevalencia de asma infantil en estos sujetos puertorriqueños, y los niños nacidos prematuros tenían mayor riesgo de asma en comparación con niños que nacieron con el embarazo término. La prematuridad se asoció fuertemente con el asma atópica en estos niños, y la prematuridad podía explicar en parte la alta prevalencia de asma atópica en este grupo étnico en la isla de Puerto Rico. Asma y prematuridad es algo que es asociado y nosotros siempre lo pensamos y deberíamos de tenerlo en cuenta siempre, y esto es un buen ejemplo de eso. También quisiera hablar un poco de la función pulmonar y prematuridad. Existe un déficit de función pulmonar en adolescentes y adultos jóvenes sobrevivientes de la displasia broncopulmonar. Tengo algunos pacientes que tienen ahorita 8, 9, 10 años que nacieron prematuros extremos, que cuando le hacemos pruebas de función pulmonar tienen un déficit de su función pulmonar. También hemos visto que muchos de estos pacientes tienen una respuesta broncodilatadora buena, y también hay estudios que se han enfocado en el estudio de estos pacientes sobrevivientes de displasia broncopulmonar, donde hicieron tomografías computarizadas de alta resolución, confirmando la distorsión arquitectónica del parénquima pulmonar, que explica mucho de esto. Un estudio llamado el estudio EpiCure
Ahí les puse en cada una de mis láminas, pueden ver las referencias, donde describieron adolescentes con historia de prematuridad, especialmente vieron cambios en aquellos que habían nacido en menos de 25 semanas de edad gestacional. Esto es un ejemplo de eso. Esto es una autopsia de un niño de 12 años con displasia broncopulmonar. A la derecha, donde dice la letra B, es un control o un paciente normal, sin historia de prematuridad, donde pueden ver un número normal de alvéolos. Pero cuando ven en la parte A, este es un paciente de 12 años donde tiene simplificación alveolar. Ven que los espacios están distendidos y hay menos, nosotros le decimos septation, que es cuando se empiezan donde están formándose los alvéolos, y no se puede ver que hay una simplificación de la formación de los alvéolos en estos pacientes. Quiere decir que esto es una condición que te sigue durante la vida, incluso en la vida adulta. Pero nuevamente, ¿por qué es esto importante? Han habido demasiados avances en la atención perinatal que han mejorado drásticamente la supervivencia de estos recién nacidos prematuros extremos, y la incidencia de displasia broncopulmonar, a pesar de todo esto, no ha cambiado en las últimas décadas. Esto es una lámina donde les explico la clasificación clínica de la displasia broncopulmonar. Es importante saber que existen niveles de grados de severidad, leve, moderado y severo. Y en la clasificación de la severidad se divide en dos, dependiendo todo esto, dependiendo del grado de la cantidad de oxígeno que esté requiriendo la fracción inspiratoria de oxígeno y los niveles de ventilación, de presiones que necesiten estos pacientes. Hoy nos vamos a enfocar en un grupo muy complejo, ya lo van a ver, y especial para mí porque es lo que yo me he enfocado más que todo en mi carrera, que es los pacientes con displasia broncopulmonar severa o tipo 2. Vamos a hablar un poquito de la incidencia de estos pacientes con enfermedad severa establecida. A pesar de los extensos estudios enfocados en la prevención de la displasia, sigue siendo prevalente. La incidencia varía según centro de atención, especialmente con los pacientes con displasia broncopulmonar severa. En el 2010, la red de investigación neonatal de Kennedy Shriver, en el 68% de los recién nacidos entre 22 y 28 semanas desarrollaron displasia broncopulmonar, y la incidencia de displasia broncopulmonar severa fue del 16% de recién nacidos, nacidos menos de 32 semanas con un peso menos de 1.000 gramos, de los cuales pues, cerca de 13.000 pacientes desarrollaron displasia broncopulmonar severa anualmente solo en los Estados Unidos. Quiere decir que esto es una población importante que cada año va creciendo. De esta población, 2.000 dependen de ventilación mecánica en la casa, que son más que todos los pacientes que yo sigo en la clínica. Y es una población bien importante y bien compleja que tiene diferentes necesidades, no solo de la parte pulmonar, sino también del desarrollo, y vamos a hablar un poco de eso. Y entre los recién nacidos con displasia broncopulmonar, el 62% estaba recibiendo ventilación mecánica a los 28 días de edad y el 41% a las 36 semanas. Quiere decir que incluso ya al momento donde el embarazo debería estar término, estos pacientes todavía tenían necesidades ventilatorias. De nuevo, la etiología de la DBP, muchos factores, tanto prenatales como postnatales y genéticos y epigenéticos, importante saber esto. Pero la etiología de la displasia broncopulmonar severa es multifactorial. Los mecanismos patogénicos exactos que subyacen el desarrollo de esta enfermedad son bien inciertos. La incidencia de la displasia broncopulmonar se correlaciona inversamente con la edad gestacional. Es lo único que hemos visto que puede ser relacionado al desarrollo de esta condición. Y los factores que contribuyen al uso de la ventilación mecánica prolongada dentro del subgrupo de tipo 2 son inciertos. Quiere decir que a este punto
Hay algunos factores que podemos nosotros predecir cuáles pacientes van a necesitar ventilación mecánica prolongada y otros no, pero al final es multifactorial y es muy incierto, se necesitan todavía que hagamos más estudios alrededor de esto. Vamos a hablar un poco de la presentación clínica de estos pacientes y algo que quiero, yo creo que esto abrió los ojos, muchos neonatólogos viendo esta lámina pudieron entender un poco más, porque este grupo de pacientes son bien complejos, porque existen varios factores que pueden producir los síntomas que están teniendo y el manejo es bien, estoy utilizando la palabra complejo varias veces, pero es de esa manera. Existen 3 fenotipos asociados a estos pacientes con displasia broncopulmonar severa. Una de ellas es la enfermedad del parénquima pulmonar. Existen 2 tipos, puede ser homogéneo, donde tienes consolidaciones homogéneas en el parénquima pulmonar, o puede ser heterogéneo, donde tienes áreas de hiperinflación, o tienes áreas quísticas, o tienes áreas de atelectasia, fibrosis, que es más que todo los que acompañan a estos pacientes con enfermedad severa, como lo ves en la rayos X que estoy mostrando. También existe una enfermedad vascular pulmonar, que es resultado de la reducción de la red vascular y una remodelación vascular asociada con la prematuridad. Esta enfermedad vascular pulmonar se refiere especialmente a la hipertensión pulmonar o la enfermedad de corazón derecho. Y también existe un fenotipo de enfermedad de las vías respiratorias, que es algo bien importante que muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero existen enfermedades de las vías respiratorias centrales, como por ejemplo broncomalacia, traqueomalacia, y enfermedades de las vías aéreas inferiores, hiperactividad bronquial, y todas las patologías asociadas, por ejemplo, con intubación prolongada, como parálisis de las cuerdas vocales, etcétera. Existen muchas comorbilidades asociadas con los pacientes de BP severo tipo 2. Ya hablamos de las complicaciones respiratorias. Estos pacientes tienen discapacidad del neurodesarrollo, hipertensión pulmonar asociada, problemas con reflujo gastroesofágico, dificultades de la alimentación, hiperactividad bronquial, traqueobroncomalacia, retinopatía del prematuro y también pueden tener hipertensión sistémica, entre otros. El modelo de patogenia de esta enfermedad, como pueden ver aquí en el dibujo a su izquierda, tienen unos acinos y unos bronquioles terminales normales. Tenemos una enfermedad temprana y una enfermedad tardía. La enfermedad temprana es la que yo les nombré antes de los 28 días o antes de las 36 semanas de edad postmenstrual, donde existe donde estamos dándole ventilación mecánica, altos niveles de oxígeno si lo necesitan, y empieza a ocurrir el daño a nivel del acino y del bronquiol terminal, como pueden ver en la imagen número 2. Y tenemos en la imagen número 3, ya cuando esos daños están más establecidos, tienes áreas de acinos más hiperinflados, más grandes, como en el número 3A, acinos que están medianos, pero más fibróticos, especialmente la parte del bronquiol terminal, y tenemos áreas de atelectasia, y como puedes ver, esto se puede ver en la rayos X, donde puedes ver áreas de hiperinflación, cuando tienes el diafragma y tienes atelectasias y áreas quísticas y fibrosis y todo ese tipo de cambios heterogéneos que puedes ver en estos pacientes. Existe una evolución radiológica importante en estos pacientes porque a pesar de que la enfermedad ocurre, ¿verdad? Ocurre un paro en el desarrollo del pulmón, pero el paciente a medida que gana peso y crece, especialmente la parte de la altura, de cuánto crecen de largo, está directamente asociado al crecimiento pulmonar. Entonces, a pesar de que han nacido prematuros, estos pacientes siguen produciendo tejido pulmonar,
Y vemos una evolución radiológica, como podemos ver en este paciente, a los 6 meses, a los 14 meses, a los 23 meses, donde vemos a los 6 meses una enfermedad de displasia broncopulmonar severa quística, más que todo con áreas de fibrosis y algunas áreas de hiperinflación. Y después vemos esas áreas, perdón, esos daños en esas áreas que a medida que crece el tejido pulmonar, se pueden ver áreas de hiperinflación, vemos el diafragma que ya lo vemos plano, y a medida que van creciendo, siguen existiendo esos cambios, pero todavía siguen produciendo tejido pulmonar. Algo que quiero mostrarles, y es algo que ha salido en los últimos años, yo diría que en los últimos 2 o 3 años, es el uso del ultrasonido en la parte de la evaluación del parénquima pulmonar. Estos pacientes se pueden hacer estas evaluaciones a nivel del pie de cama, con un ultrasonido que es barato, que no tiene ningún tipo de radiación, donde podemos ver en las imágenes, tenemos varias áreas multifocales de consolidación y líneas que se llaman líneas B, que son típicas de pacientes de displasia broncopulmonar. Pero algo que es importante recalcar es que la atención de estos pacientes tiene una progresión, porque esta enfermedad, como pudieron ver, al principio, antes de las 28 días de edad o antes de las 36 semanas de edad estacional, es muy diferente a un paciente que ya tiene una enfermedad establecida. Nuestro manejo también debería de ser diferente y debería ser enfocado en cada caso y en cada paciente individual. Nosotros cuando hablamos de la atención de estos pacientes en la parte temprana, es más que todo se hace una prevención de la enfermedad pulmonar aguda. Y las estrategias para prevenir la lesión pulmonar aguda son volúmenes corrientes bajos, tiempos inspiratorios cortos, a veces se puede usar un PIP aumentado, pero sin sobredistensión. Y la estrategia del intercambio gaseoso, usualmente ajustamos la fracción de oxígeno para obtener saturaciones de oxígeno más bajos con un rango de 88 a 92, y también podemos tener una hipercapnia permisiva. Pero una vez que ya esta enfermedad está establecida, que ya es una enfermedad pulmonar establecida, que no se puede mejorar, así seas muy gentil con la manera en cómo ventilemos a estos pacientes y tratemos a estos pacientes, ya lo más importante a este punto es darle una estabilidad respiratoria. Una estabilidad tanto respiratoria como clínica, para que ellos como seres humanos, porque no estamos tratando nada más pulmones, corazón y prematuridad, sino que estamos tratando un ser humano que tiene un cerebro en desarrollo, que necesita esa estabilidad. Entonces, a ese punto, las estrategias para el intercambio de gases es muy diferente. Y hoy vamos a hablar de eso, y ese es el mensaje principal que quiero llevarles a ustedes hoy. Donde los volúmenes corrientes son más grandes, entre 10 a 12 mililitros por kilo. Muchas personas se quedan con los ojos abiertos cuando ven esto. Tiempos inspiratorios más largos, de más de 0.6 segundos, y un ajuste de la fracción de oxígeno para que puedas obtener unos niveles de saturaciones de oxígeno más grandes, de 91 a 95% usualmente son los que nosotros utilizamos. Esto tiene una explicación. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Seguimos utilizando la hipercapnia permisiva, y también introducimos las estrategias para disminuir la obstrucción de las vías aéreas, como frecuencias respiratorias bajas para un mejor vaciado, y existe un rol importante del PIP para tratar el colapso dinámico de las vías respiratorias. Disculpen. La ventilación mecánica en estos pacientes, es bien importante entender la fisiología y la mecánica pulmonar detrás de esto. Ya sabemos que la ventilación de estos pacientes no es uniforme. Hablamos que es heterogénea. Hay áreas de atelectasia, cambios quísticos y de hiperinflación. Voy a hablar un poco más de esto más adelante, pero
Existe algo llamado la constante de tiempo, que es el tiempo que tarda el pulmón de vaciarse y llenarse, y qué tan rápido y qué tan lento sean estas áreas depende de la sección. Y en la constante de tiempo en estas partes del pulmón son muy diferentes. Entonces nosotros le llamamos un modelo de dos compartimientos o un modelo de compartimiento rápido y un compartimiento lento. Como podemos ver en la tomografía que tenemos en la parte superior, estas áreas heterogéneas del pulmón. Tenemos áreas de atelectasia, fibrosis, hiperinflación, y esto tiene que, cada paciente es diferente y tenemos que ser bien individualizados en la parte del manejo de estos pacientes en la parte ventilatoria. Como podemos ver en el gráfico anterior, a mí me encanta este gráfico porque de verdad le explica por qué el uso de esas estrategias ventilatorias tan diferentes a lo que tenemos en mente, ¿verdad? Cuando ven los pulmones en la parte izquierda, tenemos áreas del pulmón que están más atelectáceas, con más fibróticas, más cerradas, más hiperinfladas. Y eso quiere decir que esas áreas del pulmón tienen diferentes áreas de resistencia y de habilidad de distensibilidad o confianza. Como son diferentes, el hecho de usar una manera uniforme de ventilación, como pueden ver, cuando yo veo el volumen de aire que llega al pulmón, es literalmente como si tienes un vaso y cuánta agua le pones al vaso. Y eso va a depender de cuáles áreas ese volumen va a llegar. Si nosotros utilizamos volúmenes corrientes más altos, como les había explicado anteriormente, de 10 a 12 mililitros por kilo, esas áreas que son lentas de llenarse se van a llenar. Y vamos a llegar, el intercambio gaseoso va a ser muchísimo mejor. Y también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que utilizar tiempos inspiratorios más altos, porque si tenemos volúmenes más altos, necesitamos más tiempo para llenar esas áreas porque son más lentas. Entonces, existen algunos parámetros que vamos a utilizar para poder tomar en cuenta todas estas áreas que necesitan llegar para hacer intercambio gaseoso. Entonces, nosotros podemos evaluar los parámetros mecánicos pulmonares. Hablamos de la constante de tiempo anteriormente, que es el tiempo que tarda un determinado volumen de aire de moverse por las vías respiratorias, tanto en inhalación como en exhalación. Usualmente necesita 5 constantes de tiempo para poder llenar el pulmón a 99%. Usualmente la constante de tiempo se puede calcular y se puede calcular a pie de cama. Usualmente cuando a mí me llaman para consultar a estos pacientes, nosotros podemos obtener los niveles de resistencia y compliancia del pulmón del paciente al momento en que lo evaluamos, especialmente con estas fórmulas que vemos aquí, que parecen complicadas, pero no lo son. Y tenemos una foto de, por ejemplo, de uno de los ventiladores de nuestros pacientes, donde podemos obtener todas estas números para poder obtener la constante de tiempo específica para ese paciente. Porque como les dije, tiene que ser individualizada. Las aplicaciones clínicas, la constante de tiempo, se puede aplicar para condiciones con múltiples compartimentos. Quiero que vean un momento y se enfoquen en la gráfica. Imagínense que este es el alvéolo y el bronquiol terminal. Este es un alvéolo, el verde, es un alvéolo que se distiende mucho, que es la compliancia es alta o la habilidad de distensibilidad es alta. Quiere decir que cuando ven el tiempo y la cantidad de volumen que entra ese alvéolo, se va a llenar más rápido comparado con otros alvéolos. Pero si, por ejemplo, yo tengo un bronquiol terminal que está fibrótico o tenemos atelectasia, quiere decir que eso se va a llenar más lento y la constante de tiempo va a ser más lenta, va a necesitar más tiempo para llenarse. Las unidades con constante de tiempo prolongadas se llenan y se vacían con un ritmo más lento. La frecuencia respiratoria aumenta, las unidades lentas se vuelven más aumentadas, las unidades lentas se vuelven más distendidas y la compliancia o distensibilidad disminuye a medida que aumenta la frecuencia respiratoria.
porque esas áreas se llenan más de aire y la capacidad de extensibilidad del pulmón cuando está hiperinflado es menor. Y las unidades dilatadas, por supuesto, van a comprimir las unidades adyacentes e impedirán el llenado de las mismas. Pero podemos hacer esta evaluación de la mecánica respiratoria a pie de cama, como les había dicho anteriormente. Entonces, les quiero poner aquí un ejercicio donde podemos calcular cuál es la frecuencia respiratoria ideal del paciente teniendo estos parámetros. Nosotros tenemos la facilidad de que los ventiladores que tenemos en nuestra terapia neonatal pueden hacer maniobras donde podemos obtener estos maniobras dinámicas y estáticas, donde podemos obtener estos parámetros. Entonces tenemos los parámetros del paciente hacia la izquierda y aquí en el gráfico pueden ver que el ventilador puede calcular la compliancia dinámica, la compliancia estática y calcular la constante de tiempo de ese paciente. Entonces, un ciclo respiratorio consta de un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. El tiempo inspiratorio ya lo tenemos, que es de 0.6, y el tiempo expiratorio lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos la constante de tiempo, que necesitamos 5 constantes de tiempo para poder vaciar el pulmón. Multiplicamos eso por 5 y eso nos va a dar un número que después lo vamos a dividir entre un minuto, que son 60 segundos, y nos va a dar la frecuencia respiratoria ideal específica para ese paciente dependiendo de su heterogénea pulmonar. Esto es increíble porque es una herramienta tan fácil y que puede hacer un cambio increíble en estos pacientes. A veces a mí me llaman, doctor Arroyo, que el paciente tiene una CO2 de 90, que tiene una CO2 de 100 y le estamos aumentando la frecuencia respiratoria y no podemos hacer. No, esto es un paciente que ya tiene una displasia broncopulmonar establecida y necesita frecuencias respiratorias más bajas, usualmente en general digo menores de 22, pero usando esta herramienta que les acabo de dar, ustedes pueden calcular la frecuencia respiratoria especialmente para el paciente que estamos viendo. También es importante, la frecuencia respiratoria puede afectar la parte, como ya les dije, del llenado, el vaciado del pulmón. Como pueden ver en el escalar del flow, tenemos la parte de la inspiración y la expiración. Estos son gráficos que se pueden ver en el donde nosotros trabajamos y son herramientas fáciles donde ustedes pueden evaluar al paciente en la cama y decirle, esto es lo que tiene, verifica esto y lo cambias y se pueden ver resultados ahí mismo. Entonces, este paciente, por ejemplo, usualmente el flow en la parte de la expiración debería de ir hasta 0. Pero como el paciente tiene una frecuencia respiratoria más alta, quiere decir que antes de que termine la expiración ya está recibiendo una frecuencia respiratoria mandatoria por el ventilador. Quiere decir que esta cantidad de aire se va a quedar en el pulmón y va a haber un atrapamiento de aire. Y a la vez va a aumentar el CO2 porque el intercambio gaseoso no va a ocurrir. Y esto también lo podemos ver en el loop del flow y el volumen, donde podemos ver el atrapamiento de aire. Algo tan sencillo. Y al momento se puede cambiar la frecuencia respiratoria y se repite el gas arterial en 3 horas y se puede ver que el CO2 empieza a bajar y se ve que el paciente tiene un poquito más de estabilidad respiratoria. También algo que me apasiona porque es una de las cosas que hago en la terapia neonatal es la configuración de un PIP óptimo. Usualmente nosotros tenemos un rango de PIP y podemos usar de esto a esto y agarramos un número aleatorio, pero no sabemos cuál es el que en verdad necesita el paciente. Un PIP adecuado aumenta la capacidad residual funcional del pulmón y el reclutamiento alveolar y mejora el trabajo respiratorio. Muchos de estos pacientes tienen malasia o nosotros le decimos floppiness
de las vías respiratorias que resulta en un colapso dinámico. ¿Dinámico por qué? Porque colapsa y se abre. Y el riesgo, hay un alto riesgo de estos pacientes de desarrollar un PIB intrínseco, y el paciente debe generar suficiente presión pleural para activar el ventilador y superar la PIB intrínseca, y esto hace que aumente el trabajo respiratorio y hay una asincronía con el ventilador. ¿Cómo hacemos para hacer la configuración del PIB? Quiero invitarles a que vean la gráfica que está a su izquierda. Estos son los parámetros que ustedes pueden ver en el ventilador. Este es el mismo paciente con una PIB de 12, una PIB de 14, 18 y 24. Yo sé que suenan números grandes, pero por favor, quédense conmigo un momento. Estos son cambios que se hacen al lado del paciente, cambiando el PIB al momento que estamos evaluando. Cuando hacemos el paciente con, y por favor quiero que se enfoquen un poco en la gráfica de volumen y presión. La gráfica de volumen y presión es una gráfica que te puede dar, se llama loop, perdón, que te puede dar cómo está, qué tan distensible está el pulmón, ¿verdad? Una vez que esta gráfica se vaya hacia la derecha, quiere decir que el pulmón está más rígido. Pero si esta gráfica se va hacia la izquierda, el pulmón se abre mejor, está más distendible y disminuye el trabajo ventilatorio. Como pueden ver, el paciente, cuando le ajustamos de un PIB de 12 a un PIB de 14, vemos que esta gráfica se va hacia la izquierda y mejora la compliancia de este pulmón. Quiere decir que en este paciente, yo diría que con un PIB de 14 el paciente estaría respirando un poco mejor y más sin trabajo respiratorio. También existen otras maneras de hacer esta evaluación. Por ejemplo, esto es un estudio que nosotros hacemos, yo con el radiólogo me reuní y hicimos un protocolo para hacer los estudios que se llaman Dynamic PIB Study. Es un estudio dinámico del PIB con una tomografía computarizada, donde les voy a explicar para que tengan una imagen. Esto es al momento, yo estoy aquí, el radiólogo está acá, este es el tomógrafo, el paciente está aquí, conectado al ventilador, y este es el de terapia respiratoria. Estas son las imágenes. Una vez que el paciente está ahí, nosotros evaluamos diferentes niveles de PIB o de niveles de presiones. Estos niveles de presiones, usualmente yo agarro 2 por debajo y 2 por encima de la normal. Puede ser que agarre más mayores, dependiendo de qué tan grave esté el paciente. Y al momento pudiéramos ajustar cuál es la presión que necesita, y llamo al neonatólogo y le digo, mira, vi mejor que el paciente está con un PIB de tanto. ¿Cómo hacemos eso? Vean esta tomografía con un PIB de 8. Este es el bronquio izquierdo y este es el bronquio derecho. ¿Ven esta como unita que está aquí? Está completamente colapsado. Una vez que aumentamos a un PIB de 10, vemos que el bronquio derecho se abre un poco más, pero se ve hermoso cuando hacemos un PIB de 11, donde vemos los dos derecho e izquierdo completamente abiertos. Quiere decir que el paciente había estado teniendo problemas porque hay un colapso dinámico de la vía aérea que mejora nada más con un ajuste de la presión, con una evaluación rápida que podemos hacer con el tomógrafo. También existe otra manera que yo hago broncoscopias flexibles, donde podemos hacer la visualización de la vía aérea directamente a través del tubo traqueal o la traqueostomía. No se ve bien porque la foto está medio mala, esto fue uno de mis pacientes, pero pueden ver con el PIB de 7, la parte del bronquio derecho se ve un poco más colapsado, se ve como si fuera una almendra, pero cuando subimos al PIB de 8, una diferencia tan poca, se ve que se abre bastante la parte derecha y tiene una mejor ventilación y no existe ese colapso dinámico. Quiere decir que hay varias maneras de hacer este tipo de evaluación de la presión, y son importantes y marcan una diferencia en la parte respiratoria de estos pacientes. Quisiera
Quisiera hablar un poco rápido de la parte de la farmacoterapia de la displasia broncopulmonar. Existe una escasez de los datos sobre la eficacia de todos los medicamentos que usamos con estos pacientes. Cada uno de estos pacientes puede manifestar una disfunción mayor en una parte del sistema respiratorio que en otras, y algunos pacientes responden diferente, y también existe una variabilidad de un centro de atención a otro centro de atención respecto al uso de estos fármacos. Y la evidencia que respalda el uso de estos agentes farmacológicos es bien limitada y se basa en gran medida en informes de casos o series de casos o experiencia clínica de algunos médicos, en lugar de estudios controlados aleatorios, que es bien importante. Aquí les pongo un cuadro que construí con respecto a los medicamentos que se utilizan en la parte de displasia broncopulmonar. Como pueden ver, no son muchos. Es muy poco lo que podemos usar para el tratamiento de estos pacientes, y poco sabemos de que el efecto a largo plazo es muy poco. Por ejemplo, uno tan conocido como un anticolinérgico betagonista como el albuterol, reduce el broncoespasmo, sí, pero no todos los pacientes tienen broncoespasmo, existe una variabilidad en la respuesta, y esto no se ha evaluado sistemáticamente a largo plazo si esto ayuda o no. También tenemos los esteroides sistémicos o inhalados, para más que todo la parte antiinflamatoria y el tratamiento de las exacerbaciones. Especialmente los esteroides sistémicos se usan para facilitar el destete o desconexión de la ventilación mecánica. La dosificación y la duración son muy variables. Existen algunas preocupaciones alrededor del uso de estos medicamentos, y vamos a tratar eso un poco hoy, con respecto a los efectos del desarrollo. Y quiero agarrar un poco vamos a hablar un poco de eso al final, porque creo que es muy importante, porque estos medicamentos pueden tener un efecto, especialmente en la parte de la ventilación mecánica, para facilitar la desconexión de estos pacientes de esto, y también tratar las exacerbaciones o las crisis. También tenemos los diuréticos, que no, sin resultados clínicamente significativos, muchos efectos adversos que incluyen hipercalciuria, nefrocalcinosis, fracturas que hemos visto en estos niños, además asociados a la prematuridad y el peso, pero es bien importante saber los efectos adversos. Y también tenemos los estimulantes de los músculos respiratorios. Una cosa que es bien importante que encontré es que la cafeína está asociada a una marcada reducción en el desarrollo de la displasia broncopulmonar, créanlo o no, cuando es usada al principio, ¿verdad? Pero no hay evidencia disponible en el uso de estos estimulantes una vez que ya está establecida la enfermedad. Entonces, quería hablarles un poco de la parte del uso de estos medicamentos en estos pacientes, especialmente en la parte del uso de los esteroides sistémicos postnatales y la asociación con resultados pulmonares y el desarrollo neurológico. Los pacientes con displasia broncopulmonar pueden estar asociados a tener consecuencias o secuelas pulmonares, y además del neurodesarrollo. En el 2001, la Sociedad Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría y la Sociedad Europea de Perinatología, en el 2001, sacaron un trabajo donde informan que el uso de los esteroides sistémicos en estos pacientes pueden producir un efecto neurológico del desarrollo. Esto fue en el 2001. A partir de eso hubo muchos estudios para ver si esto de verdad considerado algo que deberíamos tomar en cuenta. Especialmente ellos nombraron que el uso de estos esteroides en pacientes con bajo riesgo de displasia broncopulmonar. Entonces, en el 2017, la librería de Cochrane hizo un metaanálisis donde incluyó 21 ensayos clínicos que incluyeron a casi 1.500 participantes, donde vieron que el uso de la administración postnatal de los corticosteroides sistémicos facilita la extubación, reduce los riesgos de desarrollo de displasia broncopulmonar y reduce la mortalidad.
y la tasa combinada de muertes o parálisis cerebral no fue significativamente diferente entre los grupos que usaron esteroides o control en este análisis. Esto fue estudiado un poco más por Doyle en diciembre del 2014 también, en el impacto de el uso de corticosteroides sistémicos y el mismo resultado que estuvo el Cochrane en el 2017, que de verdad existe una modificación en el riesgo de displasia broncopulmonar. La recomendación es que estos medicamentos se usen en pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar y que tengan un riesgo de enfermedad severa. Pero como les dije anteriormente, ¿cuáles son esos niños? ¿Cómo podemos predecir cuáles son los recién nacidos que nacieron prematuros que van a desarrollar esta enfermedad severa? Tenemos que evaluar el riesgo. ¿Cómo evaluamos el riesgo de estos pacientes de desarrollar esta condición? Existen dos herramientas que quiero que se las lleven hoy. Esto está completamente disponible online, especialmente la herramienta que desarrolló el Neonatal Research Network, que tienen aquí a la izquierda, donde esto es un Neonatal BPD Outcome Estimator. Lo que hace es te calcula las consecuencias o el riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar, y esto a través de metiendo estos parámetros, poniendo la edad gestacional, el peso al nacer, el sexo, la raza, etnicidad, qué edad tiene el paciente, el tipo de ventilador que está necesitando y la presión de oxígeno. Y esto te puede calcular no tanto el riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar, pero también el porcentaje de mortalidad. Si el porcentaje de mortalidad es muy alto, ¿por qué no usar estos medicamentos que pueden ayudar a quitarle el ventilador, a darle un poquito de estabilidad respiratoria? También existe otra herramienta que fue publicada en el 2019, que es un score de gravedad respiratoria o en las siglas en inglés, un Respiratory Severity Score. Es una puntuación de gravedad simplificada donde se usa la presión media de las vías respiratorias, o en las siglas en inglés MAP, que la multiplicas por la fracción de oxígeno inspirado. Y esto te da un número que, si es mayor de 6, el paciente tiene un alto riesgo de producir una enfermedad de displasia pulmonar severa y tiene alto riesgo de mortalidad. Y esto nos puede ayudar a ver si tenemos que ser un poquito más agresivos en la parte del tratamiento, o si podemos hacer el uso de los esteroides sistémicos en estos pacientes. Algo que quiero hablar hoy es de la hipertensión pulmonar en estos pacientes. 10 a 20% de los pacientes con displasia broncopulmonar van a desarrollar hipertensión pulmonar. Y está asociado a un aumento en la mortalidad. Un paciente que tenga displasia broncopulmonar severa y a la vez está asociado con hipertensión pulmonar tiene alta mortalidad, y ya eso para nosotros es importante saber. El grado de restricción del crecimiento intrauterino es un factor de riesgo para hipertensión pulmonar, o sea, aquellos pacientes que nacieron menores de 1 kilo, especialmente aquellos que pesaron 300 gramos, 400 gramos, 500 gramos, son pacientes que tienen alto riesgo de producir hipertensión pulmonar. En nuestro grupo, les voy a explicar cómo funciona nuestro enfoque, es que tener un alto índice de sospecha. ¿Por qué? Porque la hipertensión pulmonar puede ser importante en el manejo de estos pacientes, porque puede ser que la desaturación que el paciente tenga puede ser por una crisis de hipertensión pulmonar o una crisis por displasia broncopulmonar. Cuando se diagnostica la hipertensión pulmonar, tienes que evaluar las morbilidades respiratorias subyacentes, porque esto es una enfermedad que es causada por la misma enfermedad respiratoria. El cardiólogo que trabaja conmigo, nosotros siempre nos estamos diciendo, esta es tu culpa o esta es tu culpa, porque al final él siempre dice que es mi culpa, y es verdad, porque es una enfermedad pulmonar que a la vez produce un daño en el corazón derecho y produce una hipertensión pulmonar. Un ejemplo, que esto lo saqué de una conferencia que fui en el 2000, antes de la pandemia, fue la última conferencia que fui de enfermedad de displasia broncopulmonar. Como pueden ver en el axis Y, ustedes tienen el péptido natriurético cerebral,
que es producido en el corazón por cuando tienes estrechamiento de las células musculares. Esto es algo que nosotros evaluamos en un paciente cuando son diagnosticados con hipertensión pulmonar para ver cómo está el manejo. Usualmente cuando el manejo de la hipertensión pulmonar y la enfermedad pulmonar está bien controlada, estos niveles empiezan a disminuir. Algo que quiero en el axis de la X, ven los días de hospitalización. Algo que quiero que ustedes se lleven como mensaje es que ven que el paciente fue extubado a CPAP y empezaron a hacerle un destete o le empezaron a bajar en los parámetros de las presiones. Una vez que empezaron a bajar los niveles de las presiones, el paciente tiene una inestabilidad respiratoria y estos niveles del BNP se van a aumentar enseguida porque empieza a aumentar la parte de la presión que le pones al corazón derecho. Una vez que aumentes las presiones para mejorar al paciente, para darle una estabilidad respiratoria, estos niveles comienzan a bajar. Quiere decir que esta es una condición que está completamente relacionada a la parte respiratoria y que a pesar de que es una enfermedad tratada por cardiólogos, es una enfermedad que puede ser afectada por cualquier cambio que nosotros hagamos en la parte ventilatoria. Y es importante pensar en esto. Algo que también quiero hablar hoy rápidamente porque nos falta tiempo, es las consideraciones para la colocación de una traqueotomía. Porque la ventilación a largo plazo secundaria a la displasia broncopulmonar es la indicación más común de traqueotomía en recién nacidos. Y es una decisión que es compleja e implica una discusión intensa con las familias. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que a nosotros, usualmente, el neonatólogo tiene un paciente que ya cumple las 36 semanas corregidas o tiene más de 28 días de edad, nos llaman al grupo de nosotros de enfermedad de displasia broncopulmonar compleja y venimos un grupo grande de personas que les voy a explicar ahorita cómo funciona y hacemos la evaluación del paciente. Una vez que esto ocurra, nosotros con todas las factores que les expliqué anteriormente, nosotros podemos tener un poquito de predicción dependiendo de los factores que tenga ese paciente, de que el peso al nacer, que tan temprano la edad gestacional, podemos hacer una predicción de cuál sería, de si va a desarrollar una enfermedad severa o no, especialmente si hay la asociación de la hipertensión pulmonar. Estos pacientes que tienen este tipo de enfermedad severa pudieran necesitar ventilación por largo plazo, puede ser años, cosa que no es ideal tener un paciente donde tiene un cerebro que está creciendo. Usualmente esa es la manera como yo le explico a los papás que no solo nosotros tenemos que enfocarnos en la parte del corazón, de la ventilación y del ganar peso, sino que también tenemos que entender que es un ser humano que está creciendo y tiene el desarrollo del cerebro que necesitamos que esté despierto. Un paciente que está intubado, yo me acuerdo anteriormente, los pacientes que estaban intubados tenían 9 meses, 10 meses, 11 meses, ya cumplían el año de edad en la terapia intensiva neonatal. Cosa que ahorita la práctica es alejarnos de eso. ¿Cómo hacemos eso? Dándoles una estabilidad de la vía aérea. ¿Y cómo hacemos eso? Con la colocación de una traqueostomía. ¿Y cuál es la meta alrededor de eso? Es reducir la gravedad de la dificultad respiratoria y reducir la cantidad de las crisis que les pueden dar a estos pacientes. También queremos proporcionar estabilidad clínica que mejorará la supervivencia de estos pacientes y optimizar los resultados a largo plazo relacionados con el desarrollo neurocognitivo y del crecimiento, porque una vez que le ponemos la traqueostomía es un paciente que le podemos quitar toda la sedación y paralíticos que pudiéramos tener y empezarlos a hacer terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, de darles de comer por la boca y un poco de cosas que ya les voy a mostrar, cosas increíbles que se pueden hacer con estos niños para tratarlos de sacar de esa vida neonatal y que puedan ser niños que se puedan desarrollar normalmente. Aquí tengo un ejemplo de una de mis pacientes, con el permiso de la mamá tengo esta foto. Como pueden ver, este es un ventilador que es usualmente el que usamos cuando los mandamos a la casa, por la parte de que es pequeño, que las mamás, yo tengo una mamá que se ponía el bebé aquí al frente y se ponía un backpack
con el ventilador atrás y iba a caminarse con su bebé. Pero como pueden ver, esta es una bebé ella tenía ahí 11 meses y había nacido de 23 semanas, tuvo displasia broncopulmonar severa y asociado con hipertensión pulmonar. Le pusimos una traqueostomía y se pudo ir a la casa y como ven se puede sentar, puede tomar y agarrar su botella para tomar leche y actualmente ella ya no tiene una traqueostomía y es una niña que camina, habla y hace todas las cosas que tiene que hacer porque hicimos esa intervención temprana. Esto no es algo que hemos inventado nosotros, esto es algo que ha sido estudiado. La doctora de Mauro en Filadelfia hizo un estudio donde los resultados sugirieron que hubo una asociación entre intervenir y hacerle la traqueostomía más temprana, en menos de 120 días de edad, y había mejores resultados en el desarrollo neurológico. Esto es algo que es importante saber porque cuando le tienes que explicar a una madre o a un padre, perdón, que le tienes que poner una vía aérea artificial, es bien difícil aceptar eso. Pero una vez que ven los resultados, y a veces yo tengo conexiones de otros padres que ya lo han hecho, porque mi trabajo es decirle cuál es el punto final, cómo luce ese futuro de ese paciente. Y es importante darles esta información. Esto es también para las consideraciones de la colocación de la traqueostomía. Como pueden ver en esta gráfica, hay varios cosas que estudiaron en este estudio, que hicieron en este estudio, que es la parte de postura, de que si puede hacer algún tipo de acciones, de la parte ocupacional, si tiene estabilidad respiratoria, si puede escuchar, si puede hablar. Y si pueden ver la parte en las barras de grises claras, se ve que les va muchísimo mejor cuando les ponen la traqueostomía. Entonces quiere decir que sí tiene algo positivo respecto a eso, por supuesto, con todas las complicaciones que pueden tener una vía aérea artificial, pero estas madres, créanlo o no, las entrenamos, las educamos y ellas pueden cambiar la traqueostomía, tienen que cambiar la traqueostomía semanalmente, saben manejar el ventilador. A veces tenemos que hacer telemedicina porque con toda esta pandemia yo les digo, ellas se leen hasta el manual del ventilador y yo les digo, baje esto, haga aquello y ellas por teléfono lo podemos hacer. De verdad que es algo que se puede hacer y al final los beneficia a ellos. Entonces, ya para hablar de lo que nosotros hacemos en Children's National en Washington, nosotros tenemos un centro de la atención de estos pacientes con enfermedad compleja y nuestro programa abarca un grupo de especialistas dedicado a mejorar la atención de estos bebés con displasia broncopulmonar y otras enfermedades pulmonares crónicas de la infancia, tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio. Yo sigo a estos pacientes, por ejemplo, este que está en la foto es uno de mis pacientes, Owen, que yo sigo en la clínica. Él se fue a su casa con un ventilador y ahorita ya está gateando y la mamá me llama cada ratito que cuando le vamos a quitar el ventilador, pero ya está a punto. Usualmente en nuestras estadísticas, en promedio, un paciente se le quita el ventilador, una vez que se van a la casa se le quita el ventilador al año de edad y se le quita la traqueostomía a los 2 años de edad. O sea, quiere decir que en promedio, después de los 2 años de edad, estos pacientes no tienen ningún tipo de soporte ventilatorio. Por supuesto, esto con la ayuda de un montón de gente. Nosotros hacemos revistas, hacemos una atención integral, interdisciplinaria. Cuando pasamos revistas los martes especialmente y los viernes yo paso sola, pero los martes tenemos al neonatólogo, tenemos al neumólogo, que soy yo, al cardiólogo, que es especialista en hipertensión pulmonar, tenemos enfermeras practicantes, tenemos una enfermera que es la coordinadora, que es la mano derecha de nosotros, tenemos un técnico de terapia respiratoria que si necesitamos hacer algún cambio en el ventilador, como les hablé anteriormente, hacemos los cambios al momento y hacemos la ayuda al neonatólogo
Al momento tenemos la persona de nutrición, tenemos expertos del desarrollo, de terapia física, de terapia ocupacional, tenemos la farmacia, la farmacéutica que nos ayuda a la parte de los medicamentos y las dosis, tenemos a la trabajadora social porque, como pueden ver, esto es una condición que de verdad trae bastante peso a estas familias. Y tenemos coordinadores del cuidado de estos pacientes, especialmente cuando se van a la casa. Y en resumen, para terminar, y estos son los mensajes que yo quiero que ustedes se lleven hoy, es que a pesar de la gran mejora de la atención de estos pacientes prematuros, algunos de ellos desarrollan enfermedad pulmonar crónica grave, especialmente los de tipo 2. Es importante comprender la fisiopatología y la presentación clínica para apoyar un apoyo respiratorio multisistémico adecuado e individual. Cada paciente es diferente. Las complicaciones respiratorias son principal causa de muerte en la prematuridad y continúa durante la niñez y la edad adulta. Y el enfoque de estos pacientes tiene que ser multidisciplinario para proporcionar un apoyo integral que aumente la sobrevivencia de estos pacientes. Y el seguimiento a largo plazo de las vías respiratorias, los pulmones, el desarrollo neurológico es fundamental para garantizar los resultados óptimos y a largo plazo. Espero que esto haya sido de ayuda, de educar. Esta es mi paciente que cumplió 1 año recientemente, está conectada al ventilador, pero le pudieron tomar sus fotos en su casa, estoy muy feliz por eso. Y hemos hecho esto en la sala de neonatología del Children's National, que ha sido en los últimos 4 años número 1 por el US News and Report. Estoy a la orden para cualquier pregunta, ya sea por paciente, por amistad, por lo que sea. Tengo mi email personal y mi email del trabajo. Por favor, contáctenme si necesitan cualquier cosa. Y de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y ojalá nos podamos volver a ver.